tema que hablábamos hoy cuando iniciamos el programa era el tema de las clases, Sí, si hay clases en la provincia de Buenos Aires o no. Hicimos un relevamiento, en muchas no lo hay, y en algunos secundarios no es que no hay clases, sino que están tomando examen a los chicos, pero lo tenemos en línea a Oscar Disasi para hablar del tema. Oscar, buenos días. Mario Baudry te saluda, La Tecla en Vivo. ¿Cómo te va, Mario? Muy buen día. Bueno, Oscar, contanos, nosotros hicimos un relevamiento en distintas escuelas y la gran mayoría no tienen clases. Es un paro contundente, sí. No, por lo menos lo que nosotros relevamos, ¿no? Sí. Y así hicimos la distinción de lo que son las primarias y de lo que son las secundarias, porque muchas hay examen y comienzan las clases recién el miércoles. Exactamente, pero el dato construido ya está a esta altura del día, cuando uno ya sabe, porque el personal entró previamente, es que va a ser un altísimo nivel de adhesión de paro, no solo en las escuelas donde es contundente, porque varias organizaciones docentes y ATE, que es el gremio de mayor cantidad de afiliados de auxiliares de educación, han parado, sino también en los hospitales estamos recibiendo datos que tienen que ver con algunos lugares que se atienden como si fuera un feriado o un domingo. Es un dato, la verdad es un dato que sirve en tanto y en cuanto el gobierno reflexione sobre este tema, ¿no? Porque en realidad las exigencias de este paro son muy elementales. En primer lugar, la cuestión salarial. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires, después del aumento de estos últimos días, está en 9.300 pesos. Yo no voy a agregar mucho más. Quien está escuchando sabe lo que eso significa. Estamos exigiendo que se cumpla con los fallos judiciales, tan elemental como eso, que el gobierno cumpla con los fallos judiciales y que por lo tanto devuelva los descuentos a los auxiliares de la educación que se les descontaron por paro desde enero a esta parte, y que la justicia determinó por medio de un fallo que debía devolverlos de manera inmediata por considerarlo, así lo dicen los fundamentos, no es una interpretación mía, que es una actitud antisindical la que ejecutó el gobierno. Y después, bueno, exigiendo la derogación de las leyes y decretos de ajuste que congelan vacantes, que paran el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que hace años que están trabajando en escuelas, hospitales y oficinas, pero que cada 31 de diciembre no saben si van a seguir trabajando o no. Y en lo docente está claro que esa cláusula que decía del monitoreo, si la inflación se iba lejos de lo que había pautado el gobierno, es de sentido común reabrir la paritaria de los docentes en términos salariales, porque el gobierno hacía bandera en los primeros días del año de un 25% de inflación anual, y ese 25% recién estaba en mayo. Trepamos en el primer semestre 28,9 y vamos a llegar al 43 por lo menos, así lo dice el propio Gargay. Entonces va de suyo, es de sentido común que se reabra la paritaria en el área docente también. Estos son básicamente los reclamos que tenemos en este paro, que tiene un alto nivel de adhesión. Confiamos que en la movilización al Ministerio de Economía también va a ser con un alto nivel de participación de trabajadoras y trabajadores, y allí esperamos un dato político distinto de parte del gobierno que cambie el rumbo de la negociación salarial y laboral, y por supuesto desde allí también vamos a lanzar lo que va a ser el paro nacional con movilización a Plaza de Mayo de ATE, que ya está definido para el 11 de agosto. Seguro. Oscar, ustedes deben ser el gremio que más ha salido a defender, porque muchos sindicatos se han quedado de brazos cruzados en este año, ¿no? Y hasta ahora la política del gobierno no ha sido no prestar atención a las movilizaciones, y es como que no les interesara si hay paro o no. Es la impresión que uno tiene de afuera, ¿no? Porque a veces se dilatan incluso las soluciones más pequeñas. ¿Qué reacción crees que va a tener el gobierno con estas medidas de fuerza, que no solo son en provincia de Buenos Aires, sino en un montón de provincias del país? Sí, yo creo lo siguiente, yo creo que el gobierno tiene una estrategia, que es ir con el ajuste a fondo en el 2016. Creo que el gobierno sabe que el consenso ganado en las elecciones se pone en debate cada vez más a medida que termina el año 2016 e ingresamos en el 2017. Allí hay elecciones a senadores, diputados y concejales, y por lo tanto en gran medida la suerte del gobierno no solo en los 4, sino en su idea de quedarse 8 años, se juega en esta elección. Imaginemos una derrota contundente, cualquier posibilidad de especular 4 u 8 años, por lo menos con conducción, digo, sin capacidad, sin tener que negociar,
queda muy aislada. Por lo tanto, el gobierno está dispuesto a asumir el costo que significa la creciente conflictividad social y laboral en el país, y por supuesto en el principal distrito del país, como es la provincia de Buenos Aires, porque necesita hacer el ajuste a fondo en el 2016 para presentarse cual cirujano que hizo la operación profunda, más dolorosa, y entonces en el tiempo electoral del 2017 presentarse como los que ahora vienen la reparación y ellos son los que la van a encarnar. ¿Me explico? Por lo tanto, no es que el gobierno no le duele lo que estamos haciendo, es que el gobierno ha decidido y es consciente que si no lo hace en el 2016 y tiene que hacerlo en el 2017, se pone en juego la gobernabilidad, no de la democracia, la gobernabilidad del ajuste. Es una cosa totalmente distinta, encarada por Macri y por Vidal. Entonces, este año, a mi entender, es un año en el cual la discusión, la pelea es porque no pasen el ajuste a fondo. Porque si pasan el ajuste a fondo, quiere decir que se van a encontrar en buenas condiciones para poder hacer una buena elección el año que viene y profundizar este camino en el 2018 cuando no hay elecciones. ¿Por qué? Porque lo que queda claro es que este gobierno representa intereses de los grupos más concentrados. Esto, en estos 6 meses de transitar, 7, 8 meses, el gobierno no han tirado un centro para este lado, eso está clarísimo. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de pelear contra el ajuste, de resistir con unidad, con masividad? Porque a medida que va llegando el 2017, la capacidad de negociación de quienes queremos tener mejores salarios, quienes queremos defender la fuente laboral, quienes queremos que haya más inversión en área social y demás, va a tener más fuerza la capacidad de negociación, porque empieza a medirse a la sociedad como electorado, ya no como ciudadanos en sí mismos, sino como posible votante que voten al gobierno en su continuidad o no. Entonces, el gobierno no es que en este momento no le hacemos mella, sino que sabe que a pesar de la mella que le estamos haciendo, salvo que sean muy grandes las movilizaciones y demás, tiene que avanzar en este contexto. Ahora tiene dificultades, ¿no? Porque la ley de emergencia administrativa y tecnológica, recuerdan ustedes que se votó el 19 de mayo, ellos querían que saliera entre gallos y medianoche, cosa de poder instrumentarla casi silenciosamente. Esa ley nació devaluada, cuestionada en términos públicos y ahora le cuesta mucho aplicarla. Cada medida que intentan hacer para reducir personal, para achicar salarios, para achicar en áreas sociales o para permitir el ingreso del sector privado y su voracidad al Estado, tiene un costo grande y por lo tanto les cuesta instrumentarlo. Y si les cuesta instrumentarlo en el 2016, va a ser muy difícil que lo instrumenten en el 2017 sin un costo electoral, que es el que no quieren tener. Por lo tanto, la resistencia del 2016 es clave. Evitar que vayan a fondo en cuanto a despidos, reducciones salariales, precarización laboral, es fundamental, porque si llegamos al 2017 condicionando eso, el escenario va a ser otro, y entonces vamos a estar en mejores condiciones de discutir mejoras para los trabajadores, que es nuestro rol, ¿no? Seguro. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos atendido y te vamos a seguir molestando porque es un tema que le interesa mucho a la sociedad. Para mí no es molestia, es un placer. Un abrazo ahora. Bueno, estábamos con Oscar Di Sassi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y bueno, según ellos, alto acatamiento del paro, y las medidas seguirán. Después me vas a hablar si es posible que con este regalo que le va a hacer Macri a los gremios puede llegar a detener un paro, pero después me lo contás. Sí, los 26.000 millones de pesos que le va a dar esta semana.